¿Qué tal vas ¿Ya viste programación orientada a objetos? No, o Bueno, sea, yo madre. estoy viendo estructura de datos 2, Con Java. sí, con Java. Claro, y tú no sabes Java. Apenas estoy comenzando a aprender, pero más o menos, ¿sí me entiendes? Pero Ok, tengo que hacerlo en Java. claro. Ok, ok, listo. Listo. Entonces voy a explicarle el ejercicio, ¿listo? Dice, Sí, crear sí. un árbol, hay que crear un árbol binario, ¿cierto? De personas. Esas personas tienen, dice, ahí nos dice que es una clase persona, que tendrá nombre, edad y país, ¿cierto? Y puede ser como el siguiente ejemplo, ya hay un ejemplo, un árbol binario, ¿ya? ¿Qué pasa? Resulta, dice, con el árbol binario creado hacer las siguientes funciones. Listar las personas de un país determinado. Promedio de edades. ¿Cuántas personas no tienen los dos referidos? O sea, ¿cuántas personas no tienen dos hojas? Pues, dos hijos. Dice, da un nombre a la persona, decir, ok. ¿Qué más? Dice, si una persona gana $100 por cada descendiente, hallar cuánto gana, ok. Listo. Esto ya es la parte lógica. Es a puro recorrido es esto. Listo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, le explico. Voy a hacer la clase persona para que entiendas objetos y puedas guiarte un poquito mejor. Vale, vale. NetBeans. O sea, voy a hacerla o algo que tienes que hacer sí o sí, ¿sí? Porque como no sabes objetos, entonces te voy a explicar un poquito objetos para que tengas claro objetos. ¿Ya? Vale, vale. Listo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Ahí nos dice que hay que crear una clase persona. Voy a irme aquí al enunciado y subir un poquito. ¿Sí? Nos dice que esa clase persona tiene un nombre, una edad y un país. Entonces, ya cargo. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Tienes este NetBeans, ¿no? Pero estás compartiendo pantalla. Ah, qué pena. Sí, yo tengo net. Tienes NetBeans. Ya, ahora Sí, sí sí. lo tengo. Listo, están corriendo tres en NetBeans. ¿Ya está viendo mi pantalla? No, aún no. Listo. Vamos a volver a cargar. Espera, a ver. Ya. Ya está viendo mi pantalla. Sí, sí, ahora sí, ya cargo. Listo. Entonces el trabajo dice lo siguiente. Este es mi correo, perdón. Dice, se tiene un árbol de personas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice, se tiene un multinivel de personas donde cada persona busca dos referidos. Entre más referidos tenga sus descendientes, más dinero obtendrá una persona. El objetivo es crear una empresa multiniveles y obtener datos sobre ella. O sea, técnicamente una pirámide de personas, pues. Crear un árbol de binario de personas donde cada persona tendrá un nombre, una edad y un país. Cuando nos vamos a objetos, aquí en Java, creamos un proyecto, ¿cierto? Le damos siguiente, le colocamos un nombre, se va a llamar, no sé, árboles, ¿cierto? Este árboles, ya está cargando el proyecto. Este árboles nos dice el proyecto que tenemos que crear una clase persona. Entonces vamos acá, Java class, la clase, ¿cómo se va a llamar? Persona, ¿cierto? Luego de Sí, esto, nosotros nos dicen que las personas, a ver, resulta que esta programación orientada a objetos es literalmente pensar en objetos. Es decir, una persona tiene atributos o características. ¿Cuáles son? Aquí nos dicen. Dice, colóquenle el atributo, ya le digo. Nombre, edad y país. Entonces, el nombre es un string, ¿sí o no? sí, La edad es un entero, ¿sí? Y el país es otro string. Esas son las características que tiene la persona en este programa, ¿sí? Ahora, sí. ahora,
nosotros creamos una clase, ¿cierto? Pero esa clase necesita algo que se llama constructor, ¿sí? El constructor, nosotros le damos acá insertar código, constructor, ¿sí? Y acá podemos crear automáticamente el constructor de esa clase, que es un método. ¿Qué es un método? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es un método? Una clase se divide en atributos y métodos. Los atributos ya te diste cuenta que son las características, ¿cierto? De la clase. Por ejemplo, si yo creo una clase ficha, ficha de ajedrez, ¿cierto? Los atributos, ¿cuáles son? El color de la ficha, el nombre de la ficha, porque puede ser alfil, puede ser, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo Sí, puedo inventar. ¿Cuáles son los métodos? Hombre, lo que hace esa ficha, ese objeto. Por ejemplo, una persona puede saltar, correr, gritar, ¿cierto? Son métodos, son cosas que puede hacer la persona, ¿sí? Esa es la programación sí, orientada a objetos. Por eso es que se vuelve más fácil programar en orientado a objetos, porque ya es técnicamente hablar como nosotros, es un lenguaje mucho más de alto nivel, se llama eso, ¿sí? sí, comprendo. Dale. Entonces, si tienen dudas, me dices si tienen dudas, ¿vale? Entonces acá Sí, nosotros creamos el objeto persona, ¿ya? ¿Qué significa esto? Pues que cuando nosotros vayamos a crear un objeto de tipo persona, o sea, crear una persona, pues podamos hacerlo. Vamos a hacer el ejemplo, ¿listo? Nosotros decimos, así como nosotros hacemos aquí, decimos, créeme una variable entera que se llame i igual a 0, ¿cierto? Así en C, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podemos hacer acá con la programación de objetos es crear nuestros propios tipos de variables, ¿sí? Es decir, persona, vamos a crear una persona que se llama persona 1, que va a tener ¿qué atributos? Entonces, ¿qué atributo va a tener? Entonces aquí llamamos al constructor y el constructor nos dice, hey, un nombre, una edad y un país. Entonces nosotros decimos el nombre de la persona, Daniel Fuentes. La edad de la persona, 21. Y el país de la persona, Colombia. Listo. Cuando nosotros, ahí ya creamos el objeto, ya me creé yo en el programa, pues. ¿Sí? Ahora, yo puedo pero decir, ahí ¿cómo? en ese caso sería yo que esté ingresando directamente los datos, ¿cierto? Sí. Ok, O sea, hasta el momento te estoy enseñando es programación orientada a objetos. Todavía no te estoy enseñando estructura. dale, dale. ¿Ya? Entonces ahora, que es que yo quiero saber de qué país es Daniel. ¿Sí? Entonces yo puedo decir system para imprimir en Java, system.out.println y decimos persona 1 punto y fíjate que ahí dice edad, nombre y país, ¿sí ves? Que yo quiero Sí, saber de qué país es. Yo digo país y ya, y le doy correr, corramos el programa. Y acá abajito nos va a salir la salida acá. Y acá nos vamos a dar cuenta que dice Colombia, que es este de acá, este mismo acá que acá colocamos. ¿Sí me dice entender? sí, 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 claro, sí entiendo. Entonces, hay que crear un árbol, ¿cierto? De personas. Ya. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las partes de un árbol? Las hojas y la matriz árbol, ¿sí o no? Sí, Entonces, claro, entonces uno tiene que crear aquí una clase que se llame nodo o hoja, pero yo le coloco nodo, ¿cierto? Y esa clase, nodo, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener cada hoja? Según el persona, programa. Una persona, ¿cierto? sí, ¿Y qué más va a tener? Va a tener un nodo que me apunta a la persona, a la persona izquierda referida y otro que me apunta a la persona de derecha referida, ¿cierto? Porque es un sí, árbol. sí. Regala un momento.
Entonces, claro, creamos un árbol, ya. Entonces nosotros creamos, ¿qué necesitamos dentro de nuestro sí? O sea, ¿cuáles son los atributos de mi nodo? Una persona que le vamos a llamar persona X, no vamos a llamarle ningún nombre ni nada. Un objeto de tipo persona que ya lo creamos. Además, necesitamos un nodo izquierdo. Entonces decimos nodo, ¿cierto? Y decimos izquierdo. Vamos a ver, create class izquierdo, ISK. No, ok. Y aquí un nodo derecho. ¿Cierto? Acá hay un pequeño error. Voy a buscar en internet porque no me acuerdo cómo es que se crean las hojas. Espera. Sencillo. Árboles en Java. Yo busco un ejemplo de árboles en Java y automáticamente me aparecen las clases que necesito. Vamos a ver. A ver. Necesito el código aquí. Dice, mire, el objeto, el elemento. Luego, ok, mire, ahí está. El mismo nodo izquierdo y el nodo derecho. Entonces, no necesitamos esto. La persona, el izquierdo y el nodo derecho, ¿cierto? Aquí creamos un objeto donde le pasamos, mira, aquí está la imagen, le pasamos el objeto de tipo persona, creamos el sí. Aquí creamos otro objeto en caso de que tengamos los hijos derecho e izquierdo. Y aquí tenemos varios métodos de ese nodo. ¿Ya? Es decir, el nodo creado, ¿sí? O sea, ya tenemos aquí la hoja. A ver, nos vamos para acá, aquí. Ya tenemos aquí estos circulitos, ya como el molde de persona, el nodo izquierdo y el nodo derecho, ¿sí o no? Que es como te das cuenta acá. Sí, sí. Cada nodo, una persona izquierdo y un hijo derecho, ¿sí? Entonces, yo necesito crear un constructor, ¿cierto? Donde aquí se cree la persona, el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿sí? Hasta ahí, bien, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a nuestro programa, ¿cierto? Y nosotros decimos, creamos un nodo, ¿sí? Así. Un nodo que le vamos a llamar, no sé, no, cabeza, que es la cabeza de mi, ¿qué? De mi lista, pues. Perdón, la cabeza de mi árbol. Le decimos, así que damos el ojo, ajá, ¿sí? Entonces ahora decimos, le pasamos a la persona. ¿Cuál es la persona? Persona aquí, este de aquí, ¿sí? Le pasamos los dos hijos. En este caso, los dos hijos, no tengo hijos. ¿Sí me hago entender? En este caso solamente estoy creando la cabeza de mi lista, sin hijos. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ahora vamos a crear otro, ¿vamos a qué? A crear otro objeto. ¿Sí? En este caso, vamos a crear otra persona que se llame persona 2. Digamos que sea el hijo mío, Se para entenderlo mejor, está, ¿cierto? se está entrecortando mucho. ¿Será mi internet o qué? Aló. Digamos que sea el hijo mío. ¿Me escuchas mejor? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Digamos que sea el hijo mío. No pensamos en el trabajo este. Digamos que sea el hijo mío, ¿sí? Entonces vamos a colocarle hijo mío, ¿sí? Que es
acuérdate que es un árbol. Esa parte teórica la tienes clara, ¿cierto? Entonces la vamos a llamar hijo Sí, mío y va a ser el derecho, va a ser mi hijo derecho. ¿Sí? Digamos que ¿ya? ¿Y cuántos años tiene el pelado? Oh, el pelado tiene 0 años, ¿cierto? Porque acabó de nacer. ¿De qué país es? No, el pelado nació en Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a agregarlo al árbol, ¿sí o no? Vamos a agregarlo a mi árbol, ¿sí o no? Aló, sí, sí, listo. Entonces decimos cabeza, punto izquierdo, ¿cierto? Es un nodo. Entonces vamos a crear el nodo, vamos a crear este nodo. Vamos a llamarle hijo, no hijo derecho, ¿sí? Hijo sí, derecho, ¿qué persona es? No va a ser persona, va a ser hijo mío, ¿sí o no? Que es esta sí, que está acá, este de acá, ¿ya? Y luego decimos cabeza, punto, izquierdo, perdón, derecho, que mi hijo derecho va a ser igual a hijo de, ¿sí o no? sí, Listo. ¿Cómo tenemos el árbol hasta el momento? Te lo muestro. Sencillamente tenemos un nodo aquí, que soy yo, ¿sí o no? Voy a colocar una D. Y tengo un hijo sí, derecho, ¿sí? Que es mi hijo, que se llama Antonio, ¿sí? Entonces, ya tienen como un inicio, eso es lo que tienes que entender. Tienes un inicio ya de lo que tienes que hacer. ¿Qué toca hacer ahora? Pues toca hacer un menú, crear objetos, ¿sí? Crear objetos, agregarlos al árbol, ¿sí? Formar más o menos una figura así. ¿Dónde está? Formar una figura así como... Y adicionalmente, cuando ya tengas un arbolito armado, ¿sí? Ahora lo puedes ajá, armar. Si quieres el árbol, lo armas así como estoy haciendo yo, escribiendo todos los datos a mano, para que cuando tú sí, corras el programa estén cargados los datos, ¿sí? ¿Y qué es lo bueno, importante? Hay que recorrer ese árbol. Dice, listar las personas de un país determinado. Entonces, yo pido el país por teclado, digite el país, Colombia. Entonces, vamos a recorrer el árbol. ¿Cómo se recorre un árbol? Sin hablar de Java, netamente cómo se recorre el árbol. ¿Aló? sí, Ay. se recorre de tres maneras, ¿no? O sea, porque el profe primero se para en la raíz y ahí va de izquierda a derecha. Ajá. Un árbol tiene 3 tipos de recorrido: preorden, inorden y posorden. En orden, ¿Sí? Preorden, inorden y posorden. sí, El árbol se exactamente. recorre recursivamente. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú recorres tu árbol normal, como te enseñó el profesor, tendrás tú la ecuación ahí de pronto, ¿cierto? Y luego tú preguntas, cuando estés recorriendo, tú preguntas si nodo, en este caso, tú preguntas así, en el recorrido eh, recursivo. Tú haces un condicional dentro de la función recorrer y dices, si nodo, punto, perdón, en este caso tú le pasas el nodo, ¿sí? Y tú colocas, si nodo, punto, en este caso sería, por ejemplo, cabeza, punto, persona, punto, equals, es igual a Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Dice listar la persona. Entonces yo la muestro. ¿Cierto? La muestro.
¿Qué te recomiendo para que la muestra es más fácil en vez de mostrar los atributos de la persona? Vete para persona, lo vas a utilizar, le das aquí donde dice tu string y le das OK. Y muestra aquí los datos, el nombre, la edad y el país. Que cuando cabeza punto tu string aquí automáticamente te va a mostrar los datos de la persona. Vamos a ver. Aquí va a funcionar en este caso. Vamos a probarlo. Vale, vale, muestra. Mira cómo me va a mostrar. No, vamos a ver por qué. La cabeza. Ah, ya vi. No, la cabeza la creé. Cabeza punto persona punto equals. Es por esto. Y es cabeza punto persona punto tu string. Listo. Mira cómo muestra. Ah, rayos. No muestra tampoco. ¿Por qué? No lo sabemos. Vamos a ver. Cabeza punto una persona y esta persona tiene un método que es tu string. Mínimo no me está entrando el condicional. Ah, ya sé por qué. Porque aquí es cabeza punto persona punto país. Ahora sí. Listo, mira, dice la persona Daniel Fuentes, edad 21 y país Colombia. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Listo. Esto es como, este objeto es muy parecido a estructura de datos 1, cuando viste el struct. Sí, Ya. sí. La diferencia es que lo que pasa es que el struct vino antes de objetos. O sea, eso fue antes de objetos. Entonces eso como tal es lo que tienes que hacer. O sea, eso es no lo hago porque en realidad pues, ajá, o sea, pues tienes que hacerlo ya. Pero Sí, eso sí, es como, claro. esto acá que te acabo de mostrar es el 80% de lo que tienes que hacer. Tienes que recorrer el árbol y empezar a dar resultados de lo que te está pidiendo. Promedio de edades. Entonces, cuando lo recorras, vas guardando ya. Luego dice, ¿cuántas personas no tienen los dos referidos? ¿Cuántas personas no tienen dos hijos? Entonces, si el hijo izquierdo es igual a null, entonces es una persona, entonces cuentas, es un contador, ya. Luego dice, da un nombre de la persona, decir si está o no está en el multinivel. O sea, es decir, buscar la persona. Se recomienda retornar el objeto persona. O sea, tú retornas la persona si la encuentras. Es decir, Ok, si Daniel está en el árbol. Ya. Acuérdate que hay que pedirle el nombre al usuario por el teclado. Luego dice, si una persona gana más de $100, gana $100 por cada descendiente, hallar cuánto gana dado el nombre. Por ejemplo, uno tiene 6 descendientes, gana $600. ¿Sí? En este caso yo tengo un descendiente, gano $100. Otro sumador, pero esta vez se le suman 100 por cada hijo. Ya. Luego dice, ok, da una persona y un referido, insertar en el multinivel. O sea, ojo, mira, ahí está la variable insertar, o sea, tienes que insertar. Eso es un menú. Lo que está ahí es un menú. sí, De uno, tiene cuántas opciones, 1, 2, 3, 4, 5 opciones con el salir. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ya. sí, Diría de Google que Google hay full árboles, así como el que ahorita vimos. La diferencia es que en vez de crear, ahí donde dice tú creas variable persona. Ya. No te, ok, sí, sí, si quieres, mira los videos que tengo yo de Java para que sepas un poquito más y te organices un poquito más en el código, porque lo que te expliqué ahorita, pues hay ciertos problemas, o sea, por lo menos deberían ser privados los atributos y ya llamarse a partir de una variable, de un get, de un método get, ya. Pero eso lo explico en los videos, entonces pues no vale la pena pues que te lo reexplique, ¿vale? ok. Aló, Sí, sí, ¿me escuchas? listo.
Sí, Ah, ya bueno. te escucho. Entonces voy a parar la grabación en este momento. Aquí.